sus familiares y a veces los médicos, cualquier pequeña manchita en los pulmones, dice el paciente tiene fibrosis. Entonces muy alegremente tomamos este término. No es pues tan así, ¿no? O sea, realmente el término fibrosis ha sido demasiado. Es que suena muy fibrótico, ¿no? O sea, en la parte pulmonar. Y las personas dicen, ya debe estar volviéndose fibrótico. Pero no es tanto así, ¿no? Es más, en Lima también, cuando era residente, me acuerdo que mis compañeros de Lima no veían muchas personas que cocinaban con leña, como si lo hacemos acá. Y ellos, incluso algún grupo, tomaba como que el cocinar con leña ya era sinónimo de fibrosis, ¿no? ¿Tiene fibrosis? ¿Por qué ha cocinado con leña en su pueblo, ¿no? Entonces, no, pues no tiene, tal vez no tenga mucho que ver, ¿no? Pero bueno, sí, más que eso nos dice poco, ¿no sabes? Entonces, es un grupo de enfermedades, ¿no? Es un grupo de enfermedades que va como que a afectar al intersticio, porque hemos visto que la neumonía, la tuberculosis, como que va a actuar más a nivel alveolar. El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí llega a los alveolos a generar una disrupción, pero el daño que da más manifestaciones clínicas es a nivel de los bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales, donde todavía hay musculatura y va a generar la obstrucción y por ende va a generar los sibilantes. Pero en esta enfermedad, o sea, toda enfermedad, ¿cómo se clasifica, cómo se ordena? De acuerdo a su fisiopatología, de acuerdo a la localización anatómica que va a tener el daño, de acuerdo a la sintomatología que va a producir y de acuerdo a las pruebas de laboratorio que puedan demostrar su existencia y una continuidad, ¿no? Entonces, en estas enfermedades, porque es un grupo de enfermedades, el daño va a estar dado a nivel del intersticio, del espacio intersticial. Es decir, ese espacio que está entre el alvéolo, la última zona donde se transporta el oxígeno, y los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es una zona intermedia, ¿no? Y también algunos, para decir como que en términos un poco más fáciles, le llaman como que el esqueleto, o sea, la estructura que mantiene el soporte de los pulmones, ¿no? De los alveolos y las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente va a dar manifestaciones a nivel de las pequeñas vías, ¿no? Respiratorias, y por ende va a impedir el intercambio gaseoso. Siguiente. ¿No? Es lo que les decía, más o menos está por acá, ¿no? El alveolo y los vasos sanguíneos, y esta línea intermedia es el intersticio. No, pero no solo hay un intersticio, hay varios intersticios, no porque sea diferente, sino por una ubicación anatómica. Siguiente. Y eso también tienen que memorizarlo, van a venir ejercicios en el examen. No, mentira. Eso es lo mejor. Que nos va a decir que tiene que ver el área, el grosor y la diferencial de presiones para que se produzca este intercambio gaseoso. Es decir, a mayor grosor del área de intercambio va como que pasar más difícilmente un gas de un lado al otro, el oxígeno de un lado al otro, ¿no? Siguiente. Entonces existen estos intersticios, ¿no? Intersticio axial, intersticio peribroncovascular, intersticio periférico, intersticio centrilobulillar. Es decir, que en esas zonas están localizadas esa zona que está en el intermedio entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Siguiente. ¿No? Y miren, anatómicamente los lobulillos secundarios, es decir, la estructura mínima donde se va a producir una irrigación sanguínea, un paso linfático sin un área de intercambio gaseoso, vamos a tener que, sí o sí va a tener una zona intersticial. Siguiente. Entonces, en Perú, no, en general no se tiene un registro, ¿no? En todo el mundo no se tiene un registro de cuáles son las causas y cuál es la casuística exacta, ¿no? De estos casos, porque el médico general pone en su registro en el GIS, que a veces yo les hago apuntar
y dicen, el doctor nos hace hacer su papeleo, pero de alguna forma sí, pero también les va a servir para el futuro. Les va a servir para que hagan un buen registro y no hay enfermedades con subregistros o con un mal registro. No le pueden poner neumonía a todos los cuadros respiratorios sabiendo que existe EPOC, sabiendo que existe EPI, sabiendo que existe asma, ¿no? Y eso es para que aumenten las estadísticas y el Estado de alguna forma o las entidades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto. Si no decimos que está ocurriendo una enfermedad viral y estamos diciendo en estos días, ¿no?, que está aumentando los casos, las autoridades no hacen nada, ¿no? No están ahí, dicen, bueno, pues sí, la gente debe morir. Pues si no hay cuestiones mediáticas, como que no se alarma, ¿no? A propósito de que se están incrementando algunos casos de influenza, cuadros virales y por ende también el COVID, ¿no?, en estos días. Pero bueno, existen muchísimas causas de EPI, muchas causas. Y miren que ahí solo se sabe un 35%, es decir, una tercera parte. El resto no se sabe por qué es causado, ¿no? Un 15 a 20% también sí se puede determinar porque puede ser secundario a una colágenopatía. Es decir, que un paciente con lupus, con artritis reumatoide, con enfermedad sistémica del tejido conectivo, con esclerosis sistémica progresiva o antes le llamaban esclerodermia, podría desarrollar también, como se fibrosa, se hace duro el tejido colágeno de estas personas, podría engrosarse también a nivel del intersticio porque tiene fibras de colágeno tipo 1, 2, etc., ¿no? Pero ese es un 15%. 15 más 35, 50, ¿no? Y el 50% restante de ti no se sabe por qué ocurre. Siguiente, por favor. Y entonces existen muchas causas, ¿no? Van a exponer después sus compañeros acerca de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedades ocupacionales como la exposición al sílice, como exposición al cemento, etcétera. Y ahí ven una serie de causas, ¿no? Hipersensibilidad, también son unas cuestiones alérgicas, la sarcoidosis, enfermedades colágenas, las infecciosas, como vieron sus compañeros, como expusieron sus compañeros, no solo generan bronquiectasis, sino también van a producir áreas fibróticas localizadas que van a generar bronquiectasis retráctil, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se dice en los países que se han estudiado que por cada 100.000 habitantes, más o menos entre 20 a 40 personas tendrán EPI, ¿no? En Cusco, provincia, más o menos tenemos alrededor de 400.000 personas, es decir, que debería haber 4 veces ese registro. En Cusco, provincia, y en Cusco, región, tenemos más o menos 1.200.000 personas, entonces ya calculen más o menos cuántas personas con EPI podemos ver, ¿no? Y muchos más llegan de Apurímac y de Puerto Maldonado, porque no hay muy pocos. En Puerto Maldonado hay uno y en Apurímac, bueno, dicen que hay uno, pero en Andahuayla, no estoy seguro, pero en Huancayo no hay. Entonces es un poco difícil, ¿no?, hacer el registro. Y a veces los mismos colegas, a pesar de que sean especialistas, les cuesta un poco de repente hacer el diagnóstico, ¿no? Muy bien, siguiente. Estos son doctores, son maestros que han descrito, ¿no?, en los libros, están el doctor Selma, la doctora Mejía, colegas, son muy buenas personas que estudian bastante las enfermedades intersticiales a nivel de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Quitamos esto de conocer. Entonces va a haber una injuria, un daño alveolar, y esto va a producir un círculo vicioso como en el resto de enfermedades, ¿no? Va a haber quimiotaxis, va a haber inflamación, y esta inflamación va a generar quimiotaxis, va a haber mediadores inflamatorios, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interferón, que va a estar en una constante reparación y proliferación, y va a generar la fibrosis, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces, puede haber una toxina, sí, que genera este proceso inflamatorio, puede haber un agente antigénico,
o puede haber algo que no se sabe y lo divide en esas tres etapas, ¿no? Inicio, propagación y las consecuencias finales fisiopatológicas, ¿no? Ahora, fibrosis no solo es un acúmulo de fibroblastos, porque ese es el nombre que comúnmente, por eso se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero no necesariamente va a haber acúmulo de fibroblastos. Sí puede ocurrir en alguna de estas, pero no ocurre en la totalidad, y eso es lo que esos doctores que en las fotos han descubierto, ¿no? Siguiente. Entonces observen que ahí puede haber una serie de mediadores que van a producir fibroblastos, macrófagos, proliferación, y son por ejemplo el factor de crecimiento tisular beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor fibroblástico de crecimiento, ¿no? Entonces varios de esos van a producir más quimiotaxis y algunos van a producir ciertas u otras características como saben en los pacientes. Siguiente. Entonces, esa fibrosis, esa disminución de la elasticidad pulmonar a nivel del parénquima va a generar esas dos cosas, disminución de compliance y disminución del volumen pulmonar. Y por ende va a disminuirse la relación ventilación-perfusión y obviamente va a alterarse la función principal de los pulmones, que es la difusión de los gases, ¿no? Difusión del oxígeno y del CO2, el intercambio gaseoso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es una magnificación de imagen. Vamos a ver cómo se van acumulando sustancias, no solo fibroblastos, sino algunas sustancias más a nivel del intersticio, engrosando el intersticio y limitando el intercambio gaseoso. Siguiente. Entonces, es muy importante, como en toda la medicina, hacer una muy buena historia clínica, preguntar bien al paciente. Algunos chicos habrán visto que como que soy un poco más directo a los pacientes para preguntarles al momento de hacer la anamnesis, pero porque ya más o menos se puede deducir lo que es, pero eso es cuestión de práctica. Ustedes tienen que detallar y preguntar más detalles a los pacientes para llegar a un diagnóstico. Luego evaluar las imágenes, hacer una unión de todo, ¿no? De las cuestiones laboratoriales, de las cuestiones microbiológicas, imagenológicas, y también se pueden hacer los estudios broncoscópicos, ¿no? ¿Se podría hacer biopsia? Sí, para determinar, pero tampoco tenemos subespecialistas patólogos, casi, bueno, en el Perú no hay un subespecialista patólogo de la función pulmonar, ¿no? De la parte pulmonar. Son patólogos generales, ¿no? Como los cirujanos generales. Imagínense que no existiera un cirujano de colon, un cirujano de hígado, bueno, pero justo no existe, ¿no? Un urólogo, un otorrino, un oftalmólogo, o sea, solo es el cirujano general, ¿no? Igual tenemos solo patólogos, pero en general, ¿no? Y no se especializan en un área especializada, como en este caso el pulmón. Siguiente, por favor. Entonces ahí vamos a ver lo que se debe preguntar en la historia clínica, ¿no? Para descartar o hacer una aproximación diagnóstica más relevante, ¿no? Si tiene antecedentes familiares, dónde vive, si hay exposición a alguna sustancia como el humo de tabaco, el humo de leña, antecedentes familiares, ¿no? Si bien no es hereditaria esta patología, podría tener alguna correlación, ¿no? Si es que alguno de los padres o ambos tuvieron, pues incrementa la probabilidad de que el hijo pueda tenerlo, ¿no? Pero les repito, no es necesariamente genética como si lo es el asma. Luego hay que hacer un buen examen físico, ¿no? Observando, por ejemplo, la cianosis en piel, observando el hipocratismo digital, auscultando, etc., ¿no? Después tenemos que ver los exámenes sanguíneos, ¿no? En algunos casos, como les decía, podría haber alergias, podría haber hipersensibilidad, las imágenes y función pulmonar. La función pulmonar nos va a ayudar muchísimo porque nos va a ayudar a saber si hay daño, ¿no? Puede ser espirometría, test de difusión de monóxido de carbono, pletismografía, gasometría arterial, test de caminata, etc. Siguiente. Y la broncoscopia. Entonces, los síntomas principales de este cuadro es la disnea progresiva, que incrementa con el ejercicio, y la tos no productiva, ¿no?
muchos médicos generales me llaman y me preguntan, doctor, hay un paciente que tiene tos y sus, le he hecho 10 veces, casi ninguno sale positivo, ¿lo podemos referir a Cusco? No. Ya, correcto, pero no queda pues todo en TBC, no es todo una infección, les dan 1000 antibióticos y no curan, ¿no? Pero miren, por ejemplo, acá es disnea y tos, falta de aire y tos no productiva, entonces, simple, ¿no? Eso tenemos, y seguro que muchos de sus familiares se quejan de esto, ¿no? Tienen tos y tos. Pero hay que hacer una buena historia clínica. Puede ser por el cigarrillo, puede ser un enfisema o podría ser una enfermedad intersticial. Hemoptisis ya en casos más severos. Siguiente. ¿No? Y vamos a ver más o menos en el examen físico esas características, ¿no? El paciente ya en un estado avanzado va a usar músculos accesorios. La palpación vamos a ver que la expulsión va a ser disminuida y la percusión es normal porque no hay un efecto de masa ni de líquido. Y a la auscultación algo muy importante es detectar los crépitos gruesos que por una similitud con el pega-pega le han denominado velcro, ¿no? Crépitos gruesos de tipo velcro, ¿no? Entonces el velcro que es el pega-pega. Por eso le han llamado así. Y cuando se exacerba, también puede generar sibilantes, al igual que el asma, al igual que la EPOC, ¿no? Y también puede producir cor pulmonar, patología cardíaca por contigüidad y por ende hipertensión pulmonar, produciendo una enfermedad con pulmón. Siguiente. También tenemos que hay afección sistémica. Como les decía, algunas enfermedades pueden producir esta patología y viceversa. Si detectamos primero esta patología, pues hay que hacer un estudio generalizado, pero no lo va a hacer el especialista, sino que yo lo derivaré al cardiólogo, lo derivaré al reumatólogo, etcétera, ¿no? El dermatólogo, para que se pueda complementar sus estudios. Como pueden ver, ahí hay mucho compromiso de otros órganos porque algunas colagenopatías pueden producir esto, ¿no? Como pueden ver, hay afección de los ojos, hay afección a nivel músculo esquelético, ¿no? Vean ahí que se ve la histiocytosis, la enfermedad del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, problemas miocárdicos, que también puede producir la enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Siguiente. Entonces es muy importante hacer énfasis también en los antecedentes, es decir, pero para hacer descarte o para acercarse más al diagnóstico. A veces se puede hacer una anamnesis completa, pero no le preguntaron al paciente o a la paciente si por tener un cáncer de mama no recibió radioterapia, y es otra causa de EPI, ¿no? Siguiente. ¿No? Y bueno, estas enfermedades generalmente se presentan a partir de los 40 años. Si se presentan antes, puede ocurrir, sí, incluso hay casos de pediatría donde hay enfermedad intersticial. Pero bueno, hay que ver si hay una fibrosis idiopática familiar, que es así, es por herencia, desórdenes metabólicos, enfermedades secundarias a colagenopatías, LAM, sarcoidosis, síndrome de enfermedad circular, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Y los cuadros ocupacionales pueden ser, que eso lo van a exponer sus compañeros, pueden ser por exposición a sílice, metales, carbón, etc. Y ahí tienen sus nombres. Siguiente. Siguiente, eso lo van a exponer un poco más detallado. También existen fármacos que a la larga pueden producir daño a nivel del intersticio, ¿no? Incluso fármacos que son muy cotidianos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la nitrofurantoína, la bleomicina que se usa en cáncer, la ciclofosfamida, penicilinas cuando son usadas crónicamente, sulfonamidas, ¿no? Eritromicina, que es un macrólido que se usa. A la larga pueden generar alteración a nivel pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Las enfermedades reumatológicas son otras causales de estas patologías, ¿no? Esclerosis sistémica, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo,
etcétera, ¿no? Y ahí vamos a ver en el cuadro, en la tabla 2, por ejemplo, de esta diapositiva, que tenemos que algunas van a producir un patrón característico. Abajo están los patrones tomográficos. Y eso es muy importante saber para que al paciente ya no se le tenga que hacer biopsia. Y existe, por ejemplo, ese patrón NIU. El patrón NIU significa neumonía intersticial usual. Ese patrón es muy característico de la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las enfermedades intersticiales difusas más conocidas y en la que más se ha trabajado para lograr un tratamiento. Pero también existen otros patrones tomográficos, como pueden ver ahí, NINE, que significa neumonía intersticial no específica, NO, que es neumonía obliterante crónica, ¿no? Perdón, neumonía organizada criptogénica. Y así, ¿no? Existen ciertos patrones y hay algunas de las coagulopatía que van a producir más una u otra, ¿no? Y ahí en ese cuadrito está cuál es la frecuencia. Siguiente. Siguiente. Entonces vamos a ver que las clasificaciones a lo largo del tiempo han ido variando, porque si se dan cuenta también ha sido un reto para los científicos, los que estudian esto, porque no es tan fácil clasificar, ¿no? Porque hay muchas causas y el efecto no es similar en todos, ¿no? Es similar, mejor dicho, pero no es igual. Siguiente, por favor. Entonces ahí más o menos es el cuadro resumen, donde vemos que una causa conocida va a ser el 35%, lo que hablamos de coagulopatia, los fármacos, las enfermedades reumatológicas, las enfermedades ocupacionales, ¿no? Y un 65% está la FPI y la no FPI, que son causas no conocidas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces acá se puede clasificar también otras como agudas, crónicas y secundarias al hemodelemia, ¿no? O al cigarrillo, perdón, humo de cigarrillo. Las agudas son la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda. Por ejemplo, la neumonía intersticial aguda se ha presentado en dos casos, ¿no? Dos patologías muy marcadas. Una es la neumocistosis, que es típica de pacientes inmunosuprimidos, y otra ha sido el cuadro de COVID-19, ¿no? Que un poco alteró esta clasificación porque no solo producía ese cuadro agudo, sino secuelas, y al inicio fue un poco complicado hablar de esto. Incluso los más conocedores no se atrevían en su momento a decir qué iba a pasar al futuro, ni nada, ¿no? Pero bueno, felizmente ya se sabe que no ha generado secuelas en el 100% de los pacientes, al menos a nivel pulmonar. Las crónicas son la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica, también idiopática. Y la relacionada con el humo de tabaco es la enfermedad pulmonar intersticial con bronquiolitis. Siguiente. Ya, el tabaco no da fibrosis pulmonar idiopática. Y funcionalmente lo que les había dicho, espirometría, AGA, test de difusión de monóxido de carbono, test de camino. Entonces es muy importante hacer esas cuatro cosas, ¿no? Establecer el diagnóstico, orientar el pronóstico, controlar la evolución de la enfermedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. Entonces, dentro de estos exámenes, el que más precozmente va a detectar, el que más rápido va a detectar, el que en un inicio puede detectar, que no lo tenemos, por ejemplo, acá, en Cusco, es el test de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Se dice que ese es el que al inicio se va a alterar. Y bueno, junto con la espirometría, este test de difusión, si va disminuyendo a lo largo del tiempo, porque se dice que se debe hacer algunos chequeos a los 3 meses, a los 6 meses, la mortalidad incrementará de acuerdo a la caída de estos valores, ¿no? El test de caminata, sí hay muchos estudios, pero pues bueno, todo está en estudios, no hay protocolos todavía. Siguiente. ¿No? Vamos a ver que el patrón es el sugerente de restricción, ¿no? El patrón restrictivo. Y recuerden que ahí se va a ver alterada la capacidad funcional, la capacidad vital forzada, es decir, que va a ser menor al 80%.
Ya no hay el patrón obstructivo que les dije en asma y en EPOC, sino que va a verse acá el patrón sugerente de restricción con alteración de la capacidad vital forzada, menor a 80. En asma y EPOC, ¿cuánto era la relación? Menor a 70%. ¿No? Siguiente, porque no se confunda. Siguiente. Entonces va a disminuir la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, el test de difusión de monóxido de carbono y por ende la elasticidad pulmonar, y el paciente va a tener disminución en su intercambio gaseoso y por ende el paciente va a tornarse hipoxémico. Siguiente. Ya también, bueno, estas pruebas nos van a permitir observar si es que el paciente va a estar bien o va a estar empeorando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una disminución entre el 10 al 15%. Y eso se debe hacer, el test de difusión del monóxido de carbono, me refiero, los primeros 6 a 12 meses. Si hay eso, como que el pronóstico va a ser malo del paciente. Por ejemplo, si un paciente es diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática, su mortalidad bueno, va a ser muy rápida, ¿no? muy breve. El tiempo de sobrevida va a ser de 3 años. Entonces, a veces el paciente, ustedes le pueden decir, tiene fibrosis pulmonar, y el paciente puede googlear o puede decir a su hijo o su hijita, por favor, búscamelo en internet, ¿qué es esto? Y va a ver que su sobrevida es de 3 años, ¿no? Entonces se va a recontrapreocupar, se va a deprimir, se va a poner ansioso. Y de repente no tenía fibrosis, ¿no? O sea, no tenía EPOC u otra enfermedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en dar un diagnóstico a los pacientes. Siguiente. Ya en la imagen siguiente, yo diría que un poco más del 10%, pero eso lo tomé de otra bibliografía, se ve normal, ¿no? Se ve bastante normal. La placa se puede ver normal. Y por eso es importante hacer una tomografía de alta resolución para recién tener un diagnóstico correcto, porque vamos a ver la clave intersticial. Siguiente. Ahora, como les dije, incluso podemos tener una tomografía normal, pero hay que hacerle un test de difusión a los pacientes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver estas imágenes, ¿no? Las bandas parenquimatosas, el engrosamiento de las áreas septales interlobulares. Vamos a ver esas imágenes de panalización que son estas de abajo, ¿sí? Estas son muy características de la fibrosis pulmonar idiopática. No en todas las. Siguiente. Ya, entonces tenemos diagnósticos diferenciales. Sí, claro, porque es tos y dificultad respiratoria. Y en las imágenes también vamos a tener muchos diagnósticos diferenciales, porque vamos a tener consolidados como las neumonías, patrones reticulares como algunas infecciones, la neumocistosis, patrones nodulares como en algunos procesos neoplásicos o cánceres. Vamos a tener imágenes quísticas aéreas, que puede ser desde algún tipo de fibrosis pulmonar o también enfermedades infecciosas, ¿no? Como por ejemplo quistes, ¿no? Que están en etapa de crecimiento, ¿no? Quiste hidratídico. Y las opacidades en vidrio del frustrado, como puede ser alguna patrón mosaico o por ejemplo COVID-19 o en algunas otras patologías, ¿no? Siguiente. La distribución es también muy importante, porque vamos a tener ahí que existen algunas patologías que se van a localizar en la parte superior y otras en la parte media o central, ¿no? Por ejemplo, las que están en la parte superior pueden ser secundarias a sarcoidosis, enfermedades ocupacionales, en algunos casos también pueden ser secundarias a colágenopatías, ¿no? Y las que están en las imágenes, en la región inferior, puede ser la neumonía intersticial usual, es decir, el patrón tomográfico de la fibrosis pulmonar idiopática. También vamos a encontrar bronquiectasias retráctiles, vamos a encontrar algunas adenopatías linfáticas, ¿no? Y atrapamiento aéreo, como la neumonitis por hipersensibilidad. Efusión pleural muy raro, pero se puede encontrar en algunos pacientes que han consumido fármacos en exceso. Siguiente, por favor. ¿No? Y la tomografía es muy importante porque nos va a ayudar a observar lo que no podemos ver en la radiografía.
hacer un diagnóstico sin llegar a hacer una biopsia y determinar cuán grande o cuán grave puede ser la expansión de la fibrosis pulmonar. Siguiente. Entonces también tenemos que tenemos algunos patrones radiográficos y tomográficos, ¿no? Que ahí está bien detallado. Pero bueno, pues lo más importante que deben saber es el patrón de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que es un patrón reticular con panalización, con bronquiectasias de tracción y que, bueno, pues es una distribución subpleural. Esas son las características principales. Si no tiene esas características o si tiene otras a predominio, ya no es un patrón NIU. El patrón NIU es neumonía intersticial usual, que es el patrón típico característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Siguiente, por favor. La sarcoidosis es más central, se parece a una tuberculosis, ¿no? Se parece a una tuberculosis. Solo que no es vista en nuestro país, ¿no? En nuestro medio, en nuestro hemisferio en general. Esto más se ve en el hemisferio norte. Acá vemos más esas lesiones como tuberculosis. Siguiente. Ya, eso es una linfangioleudomatosis, eso es la enfermedad que se conoce como LAM, donde hay imágenes quísticas aéreas, esas se extienden muy rápidamente y muy difusamente. Siguiente. Ya tenemos la intersticial linfocítica, que también provoca imágenes quísticas aéreas y es muy típico de los pacientes inmunosuprimidos por VIH, ¿no? Siguiente. Otro tipo es la proteinosis alveolar, que es un patrón que todos, si se han dado cuenta, más o menos se parece a un estadio de COVID-19. Entonces, por eso fue muy confuso. Siguiente. La silicosis, ¿no? Pacientes con neumoconiosis, es decir, exposición al sílice en el trabajo. Siguiente. Patrones tomográficos, vamos a ver adelante, ¿no? Siguiente. Entonces, en un EPI podemos ver vidrio deslustrado, engrosamiento subpleural, atrapamiento aéreo, imágenes quísticas. Podemos ver varios patrones. Es por eso que ha sido un poco complicada la clasificación y la organización. Pero bueno, como les digo, el patrón tomográfico que sí deben recordar es el de la neumonía intersticial usual, que es el patrón de la fibrosis pulmonar idiopática. Siguiente, por favor. No, y ese es el patrón, esa es la enfermedad fibrosis pulmonar idiopática. Con engrosamiento subpleural, muy pocas áreas de vidrio deslustrado. Puede haber, pero tiene que haber mínimo, o sea, la presentación tiene que ser muy escasa. Tiene que ser subpleural, tiene que haber engrosamiento de tipo reticular y generalmente debería haber áreas de panalización, honeycombing o panal de abeja. Siguiente. ¿No? ¿Y la broncoscopía para qué serviría? ¿No? Si es un patrón anatomopatológico o tomográfico, ¿no? Aparentemente. Es importante porque vamos a poder hacer la broncoscopía para hacer una biopsia y también para hacer un estudio del recuento celular. Como pueden ver abajo, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y células escamosas. Lamentablemente en el hospital, en los 3 hospitales de Cusco, bueno, en casi todos se necesita un citómetro de flujo para hacer este recuento y solo lo utilizan para muestras sanguíneas, no para muestras de lavado bronquialveolar. Entonces, este recuento celular, como que acá lo tenemos solo en teoría, no lo aplicamos, pero en otros países sí lo hacen muy de rutina y se aplica todo eso, no es nada complejo. Es que no depende todo de uno, no depende de un patólogo clínico, depende de los laboratoristas, de los tecnólogos del laboratorio, de los técnicos del laboratorio. Entonces, a veces son muy cuadriculados y a la gente le gusta hacer lo que sabe hacer, nada más, no le gusta hacer lo que no sabe hacer porque les cuesta trabajo, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, siguiente. Ya, siguiente. Acá, bueno, básicamente, ¿qué vamos a encontrar en los recuentos celulares? Que eso es solo para cultura general, ¿no? Linfocitos más en sarcoidosis, en neumonitis por hipersensibilidad. Recuerden que en neumonitis por hipersensibilidad va a haber más eosinófilos, porque es una patología de alta sensibilidad, es como que una alergia grande a nivel de los bronquios, ¿no?
y va a haber una relación alterada del CD4 con el CD8. Bueno, esos son ya recuentos un poco más específicos, ¿no? Pero, bueno, siguiente. Nos va a ayudar también a diferenciar de cáncer, ¿no? A veces las imágenes se consolidan. La broncoscopía también va a servir para hacer una biopsia transbronquial. No se hace en todos los casos. Si tenemos el patrón tomográfico de fibrosis pulmonar idiopática, ya no se debería hacer biopsia porque puede ser muy traumático y podríamos generar de repente un neumotórax, una colocación de tubo y una estancia hospitalaria grande del paciente. Entonces, si ya tenemos un patrón tomográfico, se dice que ya no se debería pasar a hacer una biopsia. Pero el gol estándar, obviamente, es la biopsia. Siguiente, por favor. Entonces, por eso, el diagnóstico sin biopsia nos va a ser de utilidad la tomografía de alta resolución. Siguiente. ¿No? Diferencial, podemos encontrar que tenga esos créditos bilaterales, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía, hemorragias alveolares, pulmonares o neumonía de tipo linfoidea, por ejemplo. Siguiente. Las complicaciones son la insuficiencia respiratoria, las sobreinfecciones, la hipertensión pulmonar puede degenerar porque es un proceso constante de reparación y regeneración y puede degenerar en una neoplasia. Siguiente. ¿Ya? Y el tratamiento, bueno, pues es evitar el agente causal, suprimir lo que está causando esto, por ejemplo, en una colágenopatía, y tratar las complicaciones. Pero el tratamiento más curativo, por así decirlo, es el trasplante pulmonar. No hay otra aquí. Lo demás son puro placebo que realmente garantizan muy poco, salvo en fibrosis pulmonar idiopática. En esa enfermedad se ha estudiado un poco la forma de detener la progresión de la enfermedad con dos fármacos al momento, ¿no? Que son el nintedanib y la pirfenidona, que más adelante está. Siguiente. Entonces, bueno, como les decía, el diagnóstico, el tratamiento más apropiado, el tratamiento que sí va a lograr curación en estos pacientes va a ser el trasplante pulmonar, ¿no? Sí, doctores, están que se oríen ahí, Abraham y su compañera, ¿no? Es muy graciosa lo que hace, no sé, o sea, hace rato ya, ¿no? Si fuera ahorita, genial, ¿no? O nos tienen que contar algo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver que el tratamiento es el trasplante, pero solo se puede dar en ciertas personas. Personas que tengan menos de 65 años, que tengan un estadio funcional 3 a 4, que tengan una esperanza de vida muy corta, ¿no? De 1.5 a 2 años y que no tengan contraindicaciones. ¿Y cuáles pueden ser estas contraindicaciones? Pueden ser las siguientes. Siguiente, por favor. ¿No? Absoluta, si es un fumador activo, o sea, por más que le trasplantemos a un paciente, este va a seguir fumando porque a nivel cerebral su organismo por la adicción le va a obligar, ¿no? Digamos, por esa adicción a que siga consumiendo drogas y que siga fumando. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio que el trasplante es tan escaso, pues sería perder un pulmón, ¿no? Por eso es una contraindicación absoluta, ¿no? Pacientes que tengan inestabilidad psicológica, ¿no? Podrían suicidarse y también es perder un pulmón, ¿no? Hablando en términos estadísticos, ¿no? Enfermedad maligna, si tienen cáncer de hígado, de sangre, pues como que, bueno, pues hay que valorar si realmente vale la pena hacer un trasplante. Infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y las relativas son cuadros cardíacos, ¿no? Como la insuficiencia ventricular derecha, porque esto se puede de alguna forma controlar o hacer algunos trasplantes o operaciones que podrían permitir el trasplante, ¿no? Osteoporosis, ventilación mecánica, malnutrición, puede ser superado en un tiempo, ¿no? De repente no al momento, pero con el paso del tiempo se puede mejorar. Siguiente. El pronóstico va a ser básicamente cuando veamos mejoría en las pruebas de función pulmonar, ¿no? Cuando haya una mejoría en la espirometría y en el test de difusión de monóxido de carbono, alrededor de un 10 a 15%, ¿no? Pero si esta empeora, pues estamos ante una progresión de la enfermedad y pues no estamos tratando de frenarlo, ¿no? Siguiente.
¿Ya? El pronóstico, como les dije, son con pruebas de función pulmonar, espirometría y test de difusión de monóxido de carbono, sobre todo. El test de caminata también es muy importante, pero se debe hacer un seguimiento periódico, ¿no? Periódico, más o menos a los 6 meses, para observar si este paciente va a tener una adecuada sobrevida, ¿no? Siguiente. Entonces también hay enfermedades que pueden producir o que pueden estar asociadas a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, como el reflujo gastroesofágico. Por eso hay que hacer una buena anamnesis. Hay pacientes que sí desarrollan esta enfermedad secundaria a un incremento de la acidez, ¿no? Miren, más o menos puede ocurrir en un 60-87% y pasan asintomáticos hasta un 53%, es decir, que a veces hay que mandarlos a hacer una prueba de pleaquimetría, una endoscopía con el gastroenterólogo para que determinemos realmente si no hay un reflujo gastroesofágico, ¿no? El cáncer de pulmón también está asociado, como les dije, puede degenerar hasta un 10%. Y obviamente si saben su diagnóstico y saben que es irreversible y que no se va a curar, pues la depresión es muy frecuente en este grupo de pacientes. Siguiente. Siguiente. Cómo se ve el epitelio idiopático. Y bueno, al paciente se le debe hacer fisioterapia respiratoria, es decir, que debe hacer bastante ejercicio. Entonces, lo que les mencionaba, la fibrosis pulmonar idiopática es una de estas, de este grupo del 65% que no se sabe la causa, y obviamente acá tampoco se sabe la causa, pero sí se sabe un tratamiento que puede frenar. Por eso es que se ha estudiado y porque hay un patrón tomográfico bastante característico, ¿no? Siguiente. Pues por eso es importante reconocerlo, porque se podría beneficiar a un paciente de un tratamiento, que sí lo tenemos en Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de las colágenopatías existen esos grupos que nos van a mostrar patrones tomográficos, ¿no? Como la neumonía, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis intersticial, etc., ¿no? Siguiente. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Sospecharla, primero, hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías y, bueno, determinar si es o no a través de una tomografía, observar el patrón radiológico y en casos extremos se hace una biopsia y por ende una histología, ¿no? Hacer un análisis histológico. Y se debería hacer una correlación histológica radiológica para que podamos dar el tratamiento. Siguiente. La biopsia puede ser por broncoscopía o lo ideal es hacer por criobiopsia, no es solamente hacer una biopsia por broncoscopía, ¿no? Como de repente alguno de ustedes ha visto que utilizamos pinzas como que muerde la parte pulmonar, la parte alveolar y se hace una tracción, se cala, ¿no? Se rompe el tejido y se destruye. No, debe ser con una criobiopsia, lo ideal. La criobiopsia es con una pequeña sonda que va a llevar a temperaturas muy bajas de congelación de tejido y va a sacar con una pequeña esferita, un pequeño dadito de tejido que va a conservar sus características para que puedan ser observadas en el microscopio con mucho más detenimiento para que realmente podamos hacer el diagnóstico de estos casos. Siguiente. ¿No? Y la anatomía patológica nos muestra sus patrones, ¿no? Un patrón de neumonía intersticial usual, un patrón de posible neumonía intersticial usual y un patrón que no es compatible con neumonía intersticial usual. Ya, siguiente. Y es muy parecido a este. Y este es el cuadro que sí deben saber, porque les digo, ¿por qué la fibrosis pulmonar idiopática? Porque tiene tratamiento, por eso es que es la más estudiada, la más conocida. Entonces acá vamos a ver el patrón NIU. El patrón NIU es un predominio subpleural, es decir, a nivel de la parte más cercana a la pleura. Y no solo eso, sino que va a estar en los lóbulos inferiores, en la base. Es decir, predominio subpleural y basal. Hay patología y anormalidades reticulares. Después vamos a observar el patrón de panal de abeja. Y la cuarta característica es que no tenga características de otra fibrosis pulmonar, de otra EPI, ¿no? Posible NIU es que tenga 3.
las mismas características que el anterior, excepto el panal de abejas. Y el patrón inconsistente, es decir, que la parte que dice ausencia de características del patrón inconsistente es la parte 3, es decir, que no debe tener un predominio superior o medio, que no debe tener un predominio peribroncovascular, que no debe haber mucho vidrio deslustrado, que no deben haber micronódulos, que no debe haber quistes y que no debe haber mosaico, ¿no? Es muy importante que no existan estas características para que realmente sea un patrón de movimiento artificial usual. Siguiente. ¿No? Y ahí está. Subpleural, predominio basal. Miren que en los lóbulos superiores casi no hay mucha lesión, pero sí en la parte inferior, ¿no? Observan que se ve el hígado, el corazón, y ahí es donde está más acentuada el patrón reticular, el patrón de panal de abejas, y no hay mucho vidrio deslustrado. Sí puede haber un poquito, pero no más que la parte reticular. Siguiente. ¿No? Y ese es por ejemplo, ahí en la NSPI, que quiere decir patrón de neumonía no específica, hay mucho vidrio deslustrado comparado con el patrón de neumonía intersticial usual. Siguiente. Y ahí hay algunas características para diferenciar de otros patrones. Siguiente. 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 Ya, siguiente. Entonces van a ver que el paciente puede tener 3 características. Podemos estabilizar al paciente, puede haber una progresión rápida y el paciente fallecer, o una progresión que es un poquito más larvada, más pausada. ¿De qué dependerá? Del tratamiento, de la actividad física del paciente o de las características propias de cada individuo. Siguiente. Miren cómo puede evolucionar si es que se da un tratamiento como el de pirfenidona o nintedanib. Siguiente. El pronóstico es, como les digo, si hay un descenso de capacidad vital forzada del 10%, el test de difusión de monóxido de carbono mayor a 15 y 50 metros en el test de caminata de 6 minutos, pues esas nos van a predecir mucho más la supervivencia del paciente. Hay que hacer seguimiento con tomografía para que observemos cuánto va avanzando. Siguiente, por favor. Y la exacerbación va a ser muy similar a una exacerbación de asma o EPOC, pero es un poco más característica de la desaturación de estos pacientes, que pueden llegar más fácilmente a un ventilador mecánico. Sin embargo, va a ser muy poco probable que un médico intensivista intube a uno de estos pacientes, porque va a decir, no va a salir del ventilador. ¿Y qué quiere decir con eso? Le ponen el ventilador y el paciente va a estar como que más adaptado, más saludable, se va a sentir más cómodo, pero obviamente sedado, para que respire un ventilador por él, ¿no? Porque le cuesta mucho al paciente. Entonces, a medida que le intenten sacar el tubo del ventilador mecánico, este paciente va a desaturar y no se va a descompensar, entonces va a ser muy difícil sacarlo del ventilador. Saben que un ventilador es muy escaso y tener a un paciente por meses en un ventilador es muy contraproducente, ¿no? Entonces, por eso no se estila hacer eso, ¿no? Ya, muy bien. Siguiente. Entonces, la progresión de la enfermedad se va a medir a través de la dificultad respiratoria, de la disminución de la capacidad vital forzada espirométrica, del test de difusión de monóxido de carbono y lo que vamos a observar en la tomografía, las imágenes tomográficas, ¿no? Y a medida que más exacerbaciones tenga, más riesgo de acortar su sobrevida va a tener este paciente. Y generalmente fallecen por una insuficiencia respiratoria. Siguiente. Las complicaciones son la hipertensión pulmonar, el enfisema, el cáncer, el reflujo gastroesofágico, apnea del sueño. Siguiente. Entonces el tratamiento que les mencionaba, pues de acuerdo a todo lo que hemos observado, siguiente, tiene que tener en consideración, aparte del oxígeno, aparte de la fisioterapia, ese medicamento, esos dos medicamentos, ¿no? La pirfenidona y el nintedanib. Y miren que en este cuadro, por ejemplo, nos dice que ya en algunos casos van a ver que le damos inhaladores, le prescribimos acetilcisteína,
Algunos ya más usados un corticoide por largo tiempo, otros colchicina, pero lamentablemente ninguno de esos se recomienda y funciona. A veces se le da por placebo al paciente porque no va a ir a la consulta, se le hace 1000 estudios y le dice, señor, ¿sabe que usted tiene EPI? Entonces, bueno, pues va a morir en 3 años, así que no hay nada que hacer. Es bien difícil eso, ¿no? Entonces, por eso a veces se estilan estos placebos que lamentablemente no funcionan. Siguiente. Siguiente. ¿No? Entonces se le va a dar la pirfenidona, dependerá de la capacidad vital forzada y del test de difusión. Si va cayendo 10% y 15% respectivamente, pues debemos continuar, ¿no? Si es que va mejorando, mejor dicho, en menos de 10 o menos del 15%, es que sí estamos haciendo algo por el paciente. Pero si empeora, pues bueno, va a necesitar más oxígeno y pues no habremos avanzado. Siguiente, por favor. No, y miren que estos medicamentos se han tratado de buscar desde 1976, pero bueno, son los más importantes. Nintedanib y pirfenidona. Hoy son productos biológicos, bueno, algunos que van a como que son antifibróticos, ¿no? Pero alguien puede decir, muy bien, podemos usarlo en secuelas de COVID, en algún otro tipo de fibrosis. No, lamentablemente no. Algunos lo han usado, pero son muy caros. Por ejemplo, el tratamiento mensual con pirfenidona en el Cusco más o menos cuesta 1500 soles mensuales, ¿no? Entonces, hay personas que no van a lograr conseguir ese monto fuera de sus gastos mensuales todos los meses, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso al dar este tratamiento. Realmente se debe dar al que cumpla las características. No es, bueno, como es un antifibrótico, cuesta muy caro y el laboratorio me va a dar algún beneficio, pues le daré a cualquiera, ¿no? Igual no le va a hacer daño y vamos a probar. No, sí puede hacer algún daño, porque todo medicamento tiene efectos colaterales. ¿Qué efectos son los más frecuentes? Alteraciones hepáticas y alteraciones en el perfil lipídico, ¿no? Entonces, sobre todo las alteraciones hepáticas son muy delicadas en muchos de estos pacientes. Siguiente. Siguiente, ese es un ventilador de alto flujo que antes no existía, ni siquiera existía en el Perú, había uno, creo, en algún hospital, en Naval, si no me equivoco, pero después de la pandemia sí hay en todas las regiones. Siguiente. Los patrones tomográficos de algunos de nuestros pacientes que hemos visto. Siguiente. Y bueno, eso sería. Si tienen alguna pregunta.